La política está agitada, o mejor dicho, los políticos están agitados. Llevamos tiempo viéndolo y sufriéndolo, pero desde la semana pasada, con las mociones de censura de Murcia y Madrid, la política es una olla a presión. Nada justifica el tono de crispación que se ha alcanzado, con la desagradable sorpresa de que lo que se intenta salvar parece más las estructuras de los partidos y los gobiernos que los intereses de los ciudadanos. Y otra desagradable sorpresa es la que se vivió ayer en las 7 de La Rioja en el debate con nuestros parlamentarios autonómicos. Sabemos, porque lo hemos comprobado, que saben debatir, que saben entenderse, que cuando se lo proponen engrandecen la política. Pero ayer esa olla a presión, esa agitación, también hizo mella en la tertulia semanal con los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos. Se entiende que son tiempos difíciles, que las cosas a veces no salen como uno quisiera, pero así no. Que es el único líder político de La Rioja que no ha sido elegido por primarias, con la guerra que ha dado Ciudadanos con las primarias, el único, es que quizá usted tenga que seguir las indicaciones de la señora Arrimada. Usted sabrá por qué, pero esa es la realidad. Óscar, yo sintiéndolo mucho, agradezco mucho, de verdad, que 7 Televisión siempre nos ofrezca participar en esta tertulia, pero ante la vergüenza de escuchar a un diputado del Parlamento de La Rioja no condenar la corrupción, de escuchar a un diputado del Parlamento de La Rioja definir como no transfugismo, que es una manera de corrupción, lo que es transfugismo, mentir en esta mesa. Todo lo estamos viendo. Yo, Óscar, lo siento mucho, pero me voy a levantar y voy a abandonar esta mesa, porque me parece que no es aceptable. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es muy necesario reconducir la política hacia un contexto constructivo. Llevamos un año de pandemia y lo urgente no es ganar o perder un gobierno, sino darle a los ciudadanos las soluciones a sus problemas. Y no cuela el mensaje de que este gallinero en el que se ha convertido la política hoy es por salvarnos de rojos, azules o radicales. Ya basta. En la calle, en los hogares, en las empresas, en los colegios, en los hospitales, lo que necesitamos es soluciones. Y eso solo llega en un clima de serenidad que no es el que tenemos, María. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas noches. Todo este ruido nos desvía de la verdadera preocupación ciudadana, que la pandemia vaya diciendo adiós. Y para ello necesitamos vacunarnos, un proceso que va lento y con algunas dificultades añadidas, aunque desde la Agencia Europea del Medicamento llaman a la calma. Safe and effective in preventing COVID-19, and its benefits continue to be far greater than its risks. La campaña de vacunación ha vuelto a ser objeto de debate en el Parlamento. Satisfacción del Gobierno regional al haber conseguido su primer objetivo. Se habrá completado la pauta completa de vacunación frente a la COVID-19 para 15.000 riojanos, de modo que se cumplirá con 13 días de antelación. Y vienen cambios, abríguense porque esta madrugada se prevé que entre una borrasca de aire frío que dejará en la comunidad temperaturas bajas y precipitaciones que incluso podrían llegar en forma de nieve. Lo vemos con más detalles en unos instantes. Conducía bajo los efectos del alcohol y la Guardia Civil ha detenido al conductor de este camión como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Conducía superando en más de 6 veces la tasa máxima de alcohol permitida. El conductor es un hombre de 47 años, natural de Ucrania y residente en Portugal. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés tiene este sábado a las 9 de la noche un duelo muy complicado ante el Español en el RCDE Stadium. Los de Sergio Rodríguez tratarán de sorprender a uno de los favoritos al ascenso, que al igual que los riojanos no atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada.
malos momentos son los que está atravesando el Logroñés, a ver si los supera pronto. Son puntos los que necesitamos y cualquier estadio es bueno para conseguirlos. A veces llegan donde menos te lo esperas, o sea que ojalá lleguen de Cornellá. A ver si hay suerte, a ver si es así. Ojalá sea así. Hablar de La Rioja fuera de nuestra comunidad es hablar en gran parte de vino. Miles de hectáreas y cientos de bodegas lideran un sector que, como todos, atraviesa un bache importante debido a la crisis sanitaria y su derivada económica. Hoy hablamos en Punto de Encuentro con el presidente de Bodegas Familiares de Rioja, Eduardo Hernáiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Óscar. Para contextualizar, ¿qué es Bodegas Familiares? Pues Bodegas Familiares es una asociación de pequeñas bodegas artesanales familiares de Rioja, pues que recibe el apoyo pues, de unas 150 bodegas ante el Consejo Regulador y que pues, bueno, pues, aunamos nuestros intereses pues, para proteger un poco la pequeña bodega familiar. Decía durante su reelección, que ha sido esta semana, que a lo largo de los últimos años se han perdido muchas bodegas y se han perdido también muchos productores. No sé si, creo que en concreto lo cifraba en un 10% de bodegas y en un 16% de número de productores. ¿Es a lo largo de la última década o sobre todo acusado en el último año? Son unos datos que ha publicado el Consejo Regulador actualizando el número de bodegas comercializadoras, porque bodegas dadas de alta pero que ya pues están paradas, pues había más, y este dato es de bodegas que están comercializando vino y en los últimos 10 años pues eso, se han perdido un 10% de bodegas pues que han dejado de comercializar, y es una pérdida de riqueza, aparte de un porcentaje similar de agricultores, de viticultores que, pues que han dejado también el cultivo. Vemos que esto se está concentrando y cada vez hay menos gente dedicada al mundo del vino. ¿Y la pandemia, usted cómo cree que puede hacer mella en este recorrido, en este pues, ralentización o pérdida de productores y de bodegas? Pues va a agudizar el problema, porque parece que no salimos de una crisis y entramos en otra. Las crisis de 2008, 2013, crisis más financieras que afectaban al mundo del vino, y ahora esta crisis mundial, que lo mismo, y está pues con más dureza aún porque ha pegado fuerte a la hostelería. La pequeña bodega, casi que el 100% de su negocio lo tiene en hostelería y en turismo, las visitas particulares que van a la bodega, que son los más afectados por esta crisis. Tengo aquí la cifra de 14.455 viticultores, que son los actuales. Alguno más, alguno menos, porque eso es una cifra que me imagino que fluctúa día a día, frente a 17.300 de hace una década. ¿Por qué se produce? Porque claro, puede ser por edad, por falta de relevo, por falta de negocio. ¿Qué tipo de complicaciones son las que han hecho que se haya reducido el número de bodegas y de viticultores? Tanto viticultores como bodegas, lo que vemos es un proceso de concentración muy incluso auspiciado por los diferentes gobiernos y que siempre se ha dicho que hay que ser grande para ser bueno, cuando es la mayor falacia que existe en este sector. Estamos en un sector que ser pequeño sigue siendo un valor añadido en todo el mundo. En los países que venden vinos más caros, el ser artesanal, ser pequeño y ser bueno, para ser bueno no es cuestión de ser grande o pequeño, pero parece que nos están obligando a ser grandes con todas las medidas burocráticas, con todas las ayudas, subvenciones que se dan solo si eres una empresa de cierta comercialización o de cierto tamaño, pues que está apartando poco a poco a los pequeños, tanto viticultores como bodegas, que al final en bodegas como las nuestras viene a ser lo mismo, porque nuestras bodegas son bodegas que lo principal son viticultores que se aprovisionan de su propia uva. Igual sería entonces esa ventaja de ser una pequeña bodega. La ventaja de una pequeña bodega es que el público, el consumidor final en todo el mundo, estas pequeñas bodegas estamos vendiendo en todo el mundo. El consumidor lo que quiere es probar origen. La calidad de un vino no se entiende sin el origen. Cuando nos vamos a vinos premium, que era lo que era La Rioja y era siempre, y que parece que se está perdiendo en los últimos años, es hacer vinos de alto valor añadido, de calidad, y la calidad va muy ligada al origen. Y no solo al origen de La Rioja, a un pueblo concreto, a una comarca en concreto, a una historia de ese pueblo, a unas tradiciones de cómo se hacía el vino. Y eso pues en los últimos años parece que el producto más industrial se lo está arrasando y
y está acabando con ello, y bueno, y ahí viene una pérdida de prestigio que se ha visto de Rioja respecto a otros países productores de vino, pues que siguen cada vez vendiendo más y más caro, y Rioja pues lo está sufriendo. Pero sí que parece extraño, por ejemplo, que en otros sectores, lo que pasa es que claro, cada sector me imagino que tendrá una realidad muy distinta. En otros sectores sí que se vaya yendo hacia las fusiones y las absorciones, y en el sector del vino la atomización sea algo favorable. En el vino, a ver, la política, los gobiernos nos dicen siempre que hay que ser grande para ser bueno. No, aquí hay que ser bueno, seas grande o seas pequeño. Hay que hacer vino de calidad, vino con alma, que es lo que buscan los consumidores. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día la burocracia, yo llevo 20 años trabajando en este sector, y te digo que ahora es mucho más difícil levantarte todos los días y intentar llevar una bodega que hace 20 años. La burocracia es matadora. ¿Y a quién mata más? Pues al pequeño. Mata más al pequeño porque no tiene los medios, no tiene una infraestructura administrativa como tiene lo grande. Entonces, necesitas esa infraestructura, te tienes que hacer grande. Pasa lo mismo con las subvenciones. Yo siempre digo, y alguno que me oiga me va a decir, ojalá no hubiese subvenciones a las bodegas ni a los agricultores, ojalá que desaparezcan, porque en estos últimos 20 años yo lo que conozco han sido tan injustas que lo que hacen es crear una competencia desleal que se la pueden llevar pues el que tiene la capacidad administrativa de pedirlas. Para que nos den una minucia a una pequeña bodega y a la competencia, porque no deja de ser competencia, le den mucho más, pues eso es lo que ha pasado, que el pequeño se ha ido arrinconando, pero sin embargo vemos que el consumidor final, vas a Estados Unidos, a China, a cualquier país de Europa, y lo que buscan es ese vino de alta calidad, que lo pagarían, pero pues cada vez nos cuesta más llegar a esos países. Sí, porque de lo que más se quejan ustedes, al menos de lo que más les hemos escuchado últimamente y de lo que se quejó en su reelección, es de que las subvenciones parece que están hechas para los grandes y no para los pequeños. Totalmente. ¿No hay alguna pequeña parcela en la que puedan salir ustedes beneficiados respecto a algún elemento diferencial respecto a los grandes, o no? Sí, hay subvenciones, pero tal y como se dan ahora, yo ahora preferiría no tener acceso a ninguna subvención, pero que nadie, que mi competencia tampoco. Porque mi competencia al final está poniendo vinos. Si antes podíamos vender un vino, un crianza de Rioja en una tienda a 10, 15 euros, pues hoy me mandaba un cliente ruso decir, mira, pues te lo van a deslistar porque le han ofrecido a 2. O lo están poniendo a 2. Y cuando la distancia es tan grande y en los dos pone Rioja y en los dos pone crianza, pues nos lo hemos cargado, nos hemos cargado esto. Así que hay que volver un poco a lo más tradicional y a ser buenos, y que se valore la calidad y que se valore la artesanía. Pero yo le pregunto, y en el caso, por ejemplo, de que una bodega por sí sola, una bodega familiar por sí sola no pueda tener futuro, antes que desaparecer, no es una solución el poder unir fuerzas con otras pequeñas bodegas familiares y poder mantener quizá la esencia de la bodega familiar, pero un poquito más grande y hacer frente al mercado? Es lo que intentamos hacer en la asociación. Luego llevarlo, nosotros la asociación, hay bodegas con muchos años de experiencia, bodegas recién formadas, que al final son bodegas que por ser nuevas, muchas veces no son nuevas, muchas veces están recuperando, intentando decir, oye, abrir la antigua bodega del pueblo porque han dejado la cooperativa y quieren empezar a comercializar el vino, y se dan cuenta que esto es muy complicado, y desde el resto de bodegas que llevamos más años haciéndolo, pues intentamos ayudar, ir a sitios conjuntos, intentamos hacer, pues siempre esta asociación nos gustaba mucho hacer presentaciones, pues una que ya era histórica en La Rioja, que hacíamos una presentación de los vinos del año en La Rioja, que metíamos a mucha gente joven. Íbamos todos los años, o intentamos ir todos los años, a diferentes ciudades de España a presentar los vinos en conjunto. Traíamos a periodistas, hacíamos cursos de formación sobre vinos del mundo. Es más, pues intentamos desde la asociación hacer eso, ayudar a ayudarnos entre todos. Pues entre todos esperamos que cada uno pues sea especialista de una cosa y pueda ayudar a los demás. Claro, el vino es un pilar fundamental de la economía de La Rioja, y me imagino que muchos bodegueros
como su caso, posiblemente, sin ánimo despectivo, pero posiblemente no sepan hacer otra cosa que vino. Entonces no sé de alguna manera si podría haber un plan B de reconversión industrial o empresarial en esas familias bodegueras. Pues yo creo que no, en mi caso por lo menos no sé hacer otra cosa. Entonces yo creo que si estas familias bodegueras al final se ven abocadas a cerrar, pues difícilmente vamos a conseguir sacar esto adelante, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si no se puede, esta es una región que el sector primario pues era importante, las bodegas eran muy importantes y ojalá podamos seguir siéndolo. ¿No tiene un poco de ruleta rusa esto de tener gran parte del peso económico de la región en solo un sector como el vino? Pues sí, pero realmente es un sector que luego mueve más cosas, mueve la economía, mueve industria secundaria, hay que desarrollarla, eso, pero desde La Rioja, siendo el escaparate y era la zona más conocida por vino de calidad, te trae turismo de calidad, te trae industria de calidad asociada a ese vino y hay que seguir desarrollándola. Entonces, yo creo que intentar inventarnos algo de cero pues sería más complicado, pero algo que son las raíces de La Rioja y por lo que es conocido, habría que intentar reconducirlo otra vez hacia lo que fue, que es pues una imagen, una marca de región súper potente y súper prestigiosa. Claro, porque Rioja siempre ha sido la DO de referencia en España y en Europa, pero otras zonas del país fueron creciendo también en calidad de vino. Posiblemente hace 20 años hablar de Rioja era hablar de calidad y en el resto de España, pues que no se me molesten los que nos puedan ver desde Ciudad Real o desde Extremadura, pero no se sabía hacer vino de calidad. Ahora que sí se sabe hacer vino, me imagino la competencia y la competencia ha sido enorme y no sé si eso lo notan en el sector en cuanto a la competencia. Se nota, pero bueno, la competencia ha existido siempre y de gente que tiene más prestigio y más nombre y más años comercializando que Rioja, como son Burdeos, como es Francia en general, pues siempre ha tenido mucho más nombre que La Rioja. Entonces, a nivel nacional han salido otras regiones con más que pueden hacer competencia y que está bien, porque pensamos que la competencia es buena y que hay regiones que siguen haciendo vinos de calidad, pues compitan con nosotros, pues nos harán ponernos las pilas. Pero es que la competencia ha estado ahí siempre con los países que tenemos que salir a vender fuera. Y fuera, La Rioja no tiene esa imagen de calidad que tenía en el mercado nacional. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Pues, ¿hemos perdido el tiempo o nos hemos despistado? ¿Qué ha pasado? Se ha industrializado La Rioja. Para mí se ha industrializado y en esa industrialización se ha perdido prestigio. Y hemos sabido competir por precio y no sabemos competir por calidad. Hace poco me lo decía también un cliente, decía, mira, es que en Rioja siempre me encuentro a alguien que me dice, mira, te hago el mismo producto más barato. Y un italiano me dice, te hago al mismo precio algo de más calidad. Y dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué sois así? No sé si es una cosa riojana, cosa española. ¿Por qué solo queréis competir en los precios y vamos a competir por calidad? Que tenemos todas las armas, tenemos la meteorología, tenemos los suelos, tenemos el clima, tenemos el conocimiento, la historia para competir en calidad y olvidarnos de competir en precio. Ustedes se quejan también de que son una parte importante del número de bodegas que existen en el Consejo Regulador y sin embargo tienen una representación muy devaluada, menos favorable en el Consejo Regulador. Yo de ahí deduzco primero que quieren mayor igualdad, tener una representación al menos parecida al peso al reparto, a lo que representan respecto a esas 450 bodegas que están en el Consejo, y segundo, que es que deduzco que pocas cosas de las que ustedes ponen sobre la mesa en el Consejo Regulador salen adelante o les hacen caso. Totalmente, hay cosas que salen adelante porque nos cuesta convencer, pero sí que pensamos que tenemos mucha menos representatividad en el Consejo de la que nos merecemos. Antiguamente el Consejo Regulador era una bodega, un voto, luego se cambió por un nivel económico, el que más botellas venda, se pondera un poco el precio que se venden las botellas, pero mucho menos
tiene más votos una bodega que venda vino de primer precio de supermercado que yo vendiendo el mismo vino 4 veces más caro. Entonces, pensamos que ni lo de antes estaba bien ni lo de ahora está bien. Ahora no es justo que solo se mida por el volumen de botellas, aunque estas botellas salgan a precios muy bajos. Pensamos que una ponderación de las dos nos daría realmente el peso que tenemos en el Consejo. Pues es que somos 150 bodegas las que nos dan la representación de 450 que hay, que creo que 30 son cooperativas. Y en el Consejo Regulador votamos con un 8% del sector comercializador. Parece ridículo, siendo la tercera parte de las bodegas. ¿Y cuál es esa petición o esa reivindicación que consideran que está atascada pues que se vuelva la mesa, sin posibilidad de salir adelante pese a la petición? Pues que se tenga en cuenta y se pondere también el número de socios de cada asociación, el número de bodegas que componen cada asociación. Sí, pero me refiero a qué decisiones no salen adelante precisamente por esa pequeña nosotros, representación. ¿Cuál es la principal de las que les gustaría que salieran adelante, pero que al contar con un 8% solamente de representación no sale? Hay muchas, que es volver, cualquiera que vaya enfocada a vinos de más calidad, a volver a una producción más artesanal, a volver a un viñedo que produzca menos, cosas como a valorar mucho más el viñedo viejo, que por desgracia se ha arrancado en los últimos 20 años muchísimo en La Rioja, para valorar el producto de calidad, que no vaya todo, que se tenga en cuenta siempre no el vender más, sino el vender mejor. Entonces ahí hay muchas discusiones en el día a día del Consejo Regulador que estamos luchando con ellas. Esta semana hemos sabido que el Gobierno de España ha dejado fuera del reparto de los 11.000 millones de euros de subvenciones, de ayudas a la economía en España, al sector vitivinícola, entre otros también, el del calzado, pero a usted evidentemente le importa el del vino. ¿Por qué cree que ha sido y si lo ve reversible? Pues no sé por qué. Pienso que lo ha sido porque al final parece que las bodegas siempre se llevan de otros ministerios, Ministerio de Agricultura, y ahí ya hubo unas ayudas, un reparto del dinero que Rioja pues no salió muy bien beneficiada porque siempre se prima lo más grande, pero es que lo más grande en España es Castilla-La Mancha, y es La Mancha, y con bodegas que se llevaron muchas ayudas para vino, para destilación, y Rioja recibió muy poquito, recibió unas migajas de eso. Pienso que por eso ha sido que la han dejado fuera de estas ayudas, y creo que difícilmente se vaya a reconducir. Me parece a mí, tampoco en los ámbitos políticos me muevo, pero parece que cuando se publica algo, el volver atrás pues es muy difícil. Pensamos que la presión se tenía que haber hecho antes de que se publicasen los diferentes reglamentos que vayan a regular estas subvenciones, y que ahora, ojalá me equivoque, pues será difícil. Pero bueno, ha sido un palo tremendo. O sea, la gente está desesperada. Es como encima se va a dar ayudas a todo el mundo y a nosotros no. No es un problema solamente de La Rioja, en realidad es un problema de todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que prácticamente no hay comunidad autónoma en España que no produzca vino, mejor o peor, pero todas las denominaciones de origen, todas las comunidades tienen como mínimo una denominación de origen. Igual se trata de que los gobiernos autonómicos hagan un frente común y hagan revertir la medida al Gobierno de España. Igual hay que hacer esa presión. Ojalá. Yo creo que se debería hacer seguro, porque es que ¿qué sentido tiene si se hace unas ayudas para el que pierda una facturación del 30%? ¿Por qué lo limitas por sectores? El que le ha ido mal. Ya estás poniendo una limitación de cómo de mal te ha tenido que ir para recibir una ayuda. Es que me parece que es hacer crearse un problema y un lío que no lo entiendo muy bien por qué, pero bueno, será que no conocemos muy de dentro la política. En cualquier caso, parece que la Unión Europea tampoco está haciendo mucho caso al sector del vino, porque hay 13 países, entre ellos un productor importante como es Francia, pidiendo ayudas extraordinarias, y tampoco se está haciendo mucho caso. Sí, desde la agricultura, pues ahora los países del norte nunca han querido, estaban subvencionando la agricultura de determinadas zonas. No es el caso de La Rioja y de la viticultura riojana, porque
no recibía ayudas de PAC, pero yo creo que es más por temas de política europea, de decir, oye, países que ya la agricultura recibe muchas subvenciones de la PAC, pero bueno, a nosotros ni recibimos de la PAC ni se va a recibir de esto. Parecemos que siempre en esta crisis nos hemos quedado en medio y nos quedamos pues compuestos y sin novia. Bueno, pues le deseamos al sector vitivinícola en La Rioja el mejor de los futuros, porque de su buen futuro depende también el futuro de miles de familias de nuestra comunidad y de la comunidad en sí mismos. No olvidemos que es un sector que tiene mucha incidencia en el Producto Interior Bruto riojano. Muchísimas gracias, el presidente de Bodegas Familiares de La Rioja, y que tenga un buen mandato con buenas noticias. Muchas gracias, Óscar.